Prepárense para una historia que los hará temblar. Antes de sumergirnos en este drama de traición y transformación, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si este relato te toca el alma, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque mañana tenemos una sorpresa muy especial para ti. El estruendo del vidrio al chocar contra la mesa fue tan insignificante como mi existencia en su vida. Mi esposo apenas levantó la mirada cuando coloqué mi anillo de bodas a su lado, demasiado absorto en los brazos de la mujer con la que bailaba como para darse cuenta del peso de lo que dejaba atrás. Sigue bailando con ella, Rodrigo. Ni siquiera notarás que me he ido. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 14 meses preparándome para este preciso momento. Mañana por la mañana sería completamente imposible de rastrear. El comienzo del fin. Me quedé al borde del concurrido salón de baile en la gala benéfica del Real Club Náutico de Madrid, observando a Rodrigo Martínez, mi marido de 12 años, hacer girar a Valentina Soler por la pista. Rodrigo siempre había sido un bailarín impresionante, uno de los muchos talentos que me habían atraído a él cuando nos conocimos en la Facultad de Derecho 15 años atrás. Esa noche, su esmoquín a medida enfatizaba su físico atlético mientras guiaba a Valentina a través de un complicado tango. Su vestido de color coral, diseñado por una antigua clienta de mi negocio de decoración de interiores, complementaba su traje a la perfección, como si hubieran coordinado sus atuendos. Hacen una pareja bastante armoniosa, ¿no crees?, comentó Diana, apareciendo a mi lado con su habitual copa de Jerez en la mano. Como la esposa del socio legal de Rodrigo y mi supuesta amiga, su tono sugería que estaba probando mi reacción en lugar de ofrecerme apoyo. Ciertamente, le respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. Rodrigo siempre ha apreciado a las compañeras de baile elegantes. Diana escudriñó mi rostro, claramente decepcionada por mi compostura. Valentina ha estado trabajando estrechamente con los socios en el proyecto de desarrollo de la Costa del Sol. Es muy dedicada. El proyecto de desarrollo de la Costa del Sol, un complejo residencial de lujo que había consumido el tiempo y la atención de Rodrigo durante los últimos meses. El proyecto que requería noches de trabajo, reuniones los fines de semana y viajes de negocios cada vez más frecuentes y mal documentados. Estoy segura de que lo es, respondí, tomando un sorbo de mi cava. En la relativa tranquilidad del baño de mármol, revisé mi apariencia en el espejo. A los 38 años, todavía conservaba los pómulos marcados y la piel tersa que una vez me habían conseguido trabajos ocasionales de modelo para complementar mis gastos universitarios. Mi cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, mostrando los pendientes de perlas que Rodrigo me había regalado por nuestro 10º aniversario. Unos pendientes que, había descubierto, eran significativamente menos valiosos que el collar a juego que Valentina había lucido en la cena del bufete el mes pasado. Al salir del baño, revisé discretamente mi teléfono. Un único mensaje de texto confirmaba que todo estaba en su lugar. Todo listo. Coche esperando en la entrada este. M. Marcos, mi amigo más antiguo de la universidad y la única persona que sabía lo que estaba a punto de hacer, había sido fundamental en la preparación de mi partida. Como especialista en ciberseguridad, que una vez había sido víctima de la traición de su propia pareja, entendía tanto las complejidades emocionales como logísticas de desaparecer de una vida que se había vuelto irreconocible. Regresé al salón de baile justo cuando la orquesta cambiaba a una canción más lenta. Rodrigo y Valentina permanecían en la pista de baile, ahora aferrados de una manera que excedía los límites de la cortesía profesional. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda,
sus caras lo suficientemente cerca como para que su cabello pelirrojo rozara su mejilla mientras giraban. A su alrededor, otras parejas bailaban con una distancia apropiada entre ellas, lanzando de vez en cuando miradas a la íntima pareja, con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la diversión cómplice. En ese momento, al ver a mi marido abrazar a otra mujer con un deseo tan obvio, me sentí extrañamente tranquila. La serenidad de una decisión irrevocablemente tomada. Navegué a través de la multitud hasta que me detuve en el borde de la pista de baile, directamente en su línea de visión. Rodrigo me vio primero, su expresión parpadeando brevemente con algo parecido a la culpa, antes de volver a una indiferencia estudiada. Valentina notó su tensión momentánea y se giró ligeramente, ofreciéndome una sonrisa que lograba ser a la vez de disculpa y triunfante. «Elena», reconoció Rodrigo mientras se acercaban bailando a donde yo estaba. Valentina y yo estábamos discutiendo las implicaciones de la zonificación para los espacios comerciales del proyecto de la Costa del Sol. «Con tanta pasión», observé, con un tono neutral. «Debe ser un tema fascinante». Valentina tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, aunque su agarre en el hombro de mi marido no se aflojó. «Rodrigo ha sido un mentor increíble», dijo, con su voz melosa y llena de falsa sinceridad. «He aprendido mucho trabajando tan de cerca con él». «Estoy segura de que lo es», respondí, metiendo la mano en mi bolso. «No dejen que los interrumpa en su mentoría». Coloqué mi anillo de bodas de platino en una mesa de cóctel cercana. El suave tintineo al chocar contra la superficie de cristal fue de alguna manera audible por encima de la música y la conversación que nos rodeaba. «Sigue bailando con ella». «Rodrigo», dije en voz baja, «ni siquiera notarás que me he ido». Por un breve instante, la confusión cruzó por sus rasgos. Una mirada rara para un hombre que se enorgullecía de ser siempre la persona mejor informada de cualquier sala. La expresión de Valentina cambió cuando la certeza en sus ojos flaqueó al registrar el significado del anillo sobre la mesa. «Elena, no seas dramática», dijo Rodrigo, con la voz baja pero cortante. «Lo discutiremos en casa». «No», respondí simplemente, «no lo haremos». Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder, moviéndome a través de la multitud con un propósito. Detrás de mí, podía sentir a Rodrigo poniendo excusas a Valentina, preparándose para seguirme, para contener lo que percibiría como una vergonzosa muestra pública. No me alcanzaría. Para cuando se desenredara de Valentina y navegara por el concurrido salón de baile, yo estaría en el coche de Marcos, dirigiéndome hacia un futuro que había construido con cuidado. Sin el conocimiento o la participación de Rodrigo, lo que mi marido no entendía, lo que nunca se había molestado en descubrir en nuestros años juntos, era que bajo mi exterior dócil se escondía una mujer de considerable ingenio y determinación. Mientras él construía su carrera legal y cultivaba su relación con Valentina, yo había estado preparándome sistemáticamente para una vida sin él, reuniendo pruebas, asegurando activos y elaborando una estrategia de salida tan completa que confundiría a las mejores mentes legales de su bufete durante años. Esa noche no se trataba solo de un baile, o incluso de una aventura. Se trataba de reclamar mi identidad a un hombre que la había borrado lentamente a lo largo de nuestro matrimonio. Y mientras abría la pesada puerta de la salida este, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, sonreí al pensar en lo que el mañana nos depararía a ambos. Marcos estaba esperando exactamente donde había prometido, apoyado en su elegante Tesla negro con el motor encendido. Cuando me vio acercarme con mi vestido esmeralda
se enderezó de inmediato, con la preocupación evidente en su expresión. «Lo hiciste de verdad», dijo, abriendo la puerta del pasajero. «¿Estás bien?» Me deslicé en el asiento, el crujido de la seda de mi vestido contra la tapicería de cuero. Estoy mejor de lo que he estado en años. Mientras Marcos se alejaba del club náutico, resistí la tentación de mirar atrás. 12 años de matrimonio no merecían una mirada retrospectiva. No cuando yo había pasado los últimos 14 meses mirando hacia adelante. En el espejo retrovisor, vi a Rodrigo salir por las puertas de la entrada este, escudriñando la calzada circular con una agitación creciente. Su mano sostenía algo pequeño y metálico. Mi anillo de bodas. «Va a llamar», advirtió Marcos, mientras nos incorporábamos a la autopista costera. Las luces del resort disminuyendo detrás de nosotros. «Probablemente ya esté bombardeando tu teléfono». Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono móvil personal, el que Rodrigo conocía, y lo apagué. «Que llame. Este número ya no existirá», Marcos asintió, con los ojos en la carretera mientras nos dirigíamos al norte a lo largo de la costa. A sus 42 años, Marcos tenía la calma de alguien que había capeado sus propias tormentas. Habíamos sido amigos desde nuestros días universitarios, antes de que la Facultad de Derecho me presentara a Rodrigo, antes de que Marcos se enamorara y fuera traicionado por su exmarido. Nos habíamos apoyado mutuamente a través de nuestras respectivas rupturas, la suya repentina y explosiva, la mía gradual e insidiosa. «Tu mochila de viaje está en el maletero», dijo, refiriéndose a la maleta que había empacado con lo esencial y guardado en su apartamento hace 2 meses. «El nuevo paquete de identificación está en la guantera. La cuenta offshore está activa y la aplicación de banca privada está instalada en tu nuevo teléfono». Dio un toque a la consola entre nosotros, donde un teléfono inteligente que nunca había visto esperaba en un cargador. «Gracias», dije, con las palabras inadecuadas para la magnitud de su ayuda. «No podría haber hecho esto sin ti». Marcos me miró brevemente. «Después de lo que Jaime me hizo y todo lo que tú hiciste para ayudarme a reconstruirme, considéralo un empate». Observé cómo la familiar costa pasaba a toda velocidad, las playas donde Rodrigo y yo habíamos caminado durante nuestro noviazgo, los restaurantes junto al mar donde habíamos celebrado aniversarios, los miradores pintorescos donde a veces nos estacionábamos solo para ver la puesta de sol en silencio, recuerdos de un matrimonio que una vez se había sentido sólido. Antes de que la ambición y el éxito transformaran a mi marido en alguien a quien apenas reconocía. «Pensando en los primeros días», observó Marcos, leyendo mi expresión con la precisión de una larga amistad. «Preguntándome dónde se torció todo», admití. «Cuando exactamente Rodrigo decidió que yo era un accesorio en lugar de una socia. Por lo que me has contado, fue un cambio gradual. El escenario clásico de la rana en agua hirviendo lentamente. No se equivocaba. Cuando Rodrigo y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho, éramos iguales. Ambos ambiciosos, ambos brillantes, ambos de orígenes de clase media, decididos a construir algo significativo. Nuestra boda, modesta para los estándares de Madrid, estuvo llena de promesas de colaboración, de construir una vida juntos, donde nuestras carreras florecerían. El primer compromiso pareció razonable, poner mi carrera en espera temporalmente, mientras Rodrigo se establecía en el prestigioso bufete de Ortega, Garrigues y Asociados. Acepté un puesto en una pequeña firma de diseño, usando mis sensibilidades estéticas y habilidades de organización, mientras esperaba el momento adecuado para regresar a la práctica legal. Ese momento adecuado nunca llegó.
Cada año traía nuevas razones para retrasar mi carrera legal. El primer caso importante de Rodrigo, su ascenso a socio junior, la expansión del bufete, la recesión económica que hizo que los puestos de nuevos abogados fueran escasos. Mientras tanto, mi trabajo de decoración de interiores había evolucionado de una distracción temporal a un negocio moderadamente exitoso, aunque Rodrigo se refería consistentemente a él como mi pequeño hobby al presentarme en los eventos del bufete. ¿Recuerdas nuestro segundo aniversario?, le pregunté a Marcos, con el recuerdo surgiendo inesperadamente. ¿La cena? Cuando Rodrigo anunció que le habían asignado el proyecto de urbanización de la Ribera del Duero. Marcos asintió. Estabas tan orgullosa de él. Pasé toda esa noche haciendo preguntas sobre su nuevo proyecto, celebrando su éxito. Rodrigo respondió a cada pregunta sobre su trabajo. Aceptó cada cumplido. Miré la costa que se oscurecía. Más tarde esa semana, le dije que había conseguido la renovación de la finca de los Hidalgos, mi contrato de diseño más grande hasta ese momento. Cambió de tema en menos de 2 minutos para hablar de un nuevo traje que quería comprar. Ese patrón se había repetido innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Mis logros minimizados, los suyos celebrados y centrados. La disparidad había sido tan gradual que me había convencido de que era normal, que apoyar su carrera era mi papel en nuestra asociación. La gota que colmó el vaso ni siquiera fue la aventura, dije en voz baja. Fue descubrir que había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. La mano de Marcos se apretó en el volante. Todavía no puedo creer que se saliera con la suya. Las firmas falsificadas son notablemente efectivas cuando tienes un notario que coopera en tu bufete de abogados. El descubrimiento, hace 14 meses, había sido el catalizador de mi plan de escape. Encontrar documentos hipotecarios escondidos en el cajón de la oficina de Rodrigo en casa. Documentación de un préstamo de 750,000 euros contra nuestra casa completamente pagada. Dinero que se había desvanecido en cuentas a las que no podía acceder. Cuando lo confronté, Rodrigo desestimó mis preocupaciones con una estudiada facilidad. Es una solución de liquidez temporal, Elena. El proyecto de la Costa del Sol requiere una cierta inversión personal de los socios. Los retornos serán espectaculares. Confía en mí. Confía en mí. La frase que había usado innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio, generalmente precediendo a decisiones que beneficiaban su carrera, su comodidad, su imagen, mientras costaban fragmentos de mi independencia. Confía en mí cuando vendamos la casa de tu abuela en el lago para invertir en el bufete. Confía en mí cuando usemos tu herencia para el pago inicial de la propiedad de La Moraleja. Confía en mí cuando digo que no hay nada entre Valentina y yo. ¿Alguna vez lo confrontaste directamente por Valentina?, preguntó Marcos, como si leyera mis pensamientos. ¿Qué sentido tendría? Lo negaría. Me haría sentir paranoica e insegura. El clásico manual de Rodrigo. Negué con la cabeza. Además, Valentina no era el problema. Solo era un síntoma. La aventura, de la que yo sabía desde hacía al menos 4 meses, gracias a los extractos bancarios que mostraban compras de joyas y cargos de hotel en Lisboa. Cuando Rodrigo supuestamente estaba en un retiro de socios en Oporto, fue simplemente la confirmación final de que nuestro matrimonio ahora existía solo como un arreglo conveniente para Rodrigo. Quería a la esposa respetable en casa, mientras él perseguía sus verdaderas pasiones en otro lugar. Sabes que te retratará como inestable, advirtió Marcos, mientras salíamos de la autopista costera a una carretera más pequeña que se dirigía hacia el interior. Cuando se dé cuenta de lo que has hecho, creará una narrativa que lo convierta a él en la víctima. Que lo haga.
Sentí una ligereza sorprendente al pensar en Rodrigo tejiendo sus historias, tratando de controlar una situación que ya se le había escapado de las manos. Para cuando se dé cuenta de la magnitud de lo que he hecho, estaré establecida en un lugar al que no podrá llegar. Elena. Marcos me miró con respeto y quizás un toque de preocupación. Siempre has estado 10 pasos por delante de todos los demás. Por eso habrías sido una abogada formidable. Quizás todavía lo sea, le respondí, permitiéndome considerar posibilidades que habían parecido cerradas durante años. Mientras nos alejábamos de la costa, de la vida que había compartido con Rodrigo, pensé en la documentación, cuidadosamente escondida, en una cuenta segura en la nube. Copias de los papeles hipotecarios falsificados, extractos bancarios, que mostraban el drenaje sistemático de nuestros activos conjuntos por parte de Rodrigo. Registros de sus inversiones, que nunca generaron retornos para nuestro hogar. Pruebas que había reunido metódicamente durante meses, no por vindicación, sino por autopreservación. «Ya casi llegamos», dijo Marcos, mientras nos acercábamos a una cabaña aislada anidada entre pinos imponentes. La propiedad, oficialmente propiedad de una entidad corporativa que Marcos había creado hace años, era nuestra casa segura temporal acordada. El lugar donde Elena Castillo desaparecería y una nueva persona emergería. «¿Has decidido un nombre?», preguntó Marcos, mientras estacionaba junto a la cabaña, los faros iluminando un pequeño porche cubierto. Sonreí, sintiendo la primera emoción genuina que había experimentado en meses. Isabel Vega, el primer nombre tomado de mi querida abuela, el apellido simple y fácil de olvidar, una identidad que había estado construyendo pieza por pieza mientras Rodrigo estaba preocupado con Valentina y el proyecto de la Costa del Sol. «Isabel Vega», repitió Marcos. «Te sienta bien de alguna manera, dentro de la cabaña, cálida y rústica con su chimenea de piedra y vigas de madera. Finalmente me quité los incómodos tacones que había llevado a la gala. El alivio físico se equiparaba al alivio emocional de alejarme de un matrimonio que me había asfixiado lentamente. Me quité los pendientes de diamantes, el regalo calculado de Rodrigo que había aumentado de valor, una inversión disfrazada de afecto, y los coloqué en la mesa de café. «También puedes venderlos», le dije a Marcos, quien se encargaría de liquidar los activos que podía reclamar legalmente mientras organizaba mi nueva vida. «Añádelos al fondo de escape». Marcos asintió, colocando un vaso de vino tinto en mi mano. Un cabernet de un viñedo que habíamos visitado en un viaje por carretera universitario mucho antes de Rodrigo, antes de las complicaciones, cuando las posibilidades parecían ilimitadas. «Por Isabel Vega», brindó, levantando su propio vaso, «por la vida que Elena Castillo se merecía». Hice chocar mi vaso contra el suyo, la simple ceremonia marcando la transición que había planeado con tanto cuidado. «Por las segundas oportunidades», añadí, mientras nos sentábamos frente a la chimenea, las llamas crepitantes proyectando sombras danzantes en las rústicas paredes. Sentí una sorprendente ausencia de dolor por mi matrimonio. Quizás ya lo había llorado durante los meses de descubrimiento y planificación, o quizás no quedaba nada que llorar después de años de lenta erosión. «Ya debe estar en casa», dije, imaginando a Rodrigo entrando en nuestra impecable casa de Madrid, esperando encontrarme, esperando ser regañado por mi gesto dramático en la gala. Revisando el dormitorio, la habitación de invitados, llamando a mi móvil repetidamente. Por la mañana estará llamando a amigos, a la familia, quizás incluso a los hospitales, añadió Marcos, con un tono neutro en lugar de preocupado. Para el mediodía de mañana
Se pondrá en contacto con la policía, continué, repasando el escenario que habíamos ensayado. Tomarán un informe, pero explicarán que los adultos tienen derecho a dejar sus matrimonios. No verán ninguna evidencia de un crimen, ninguna razón para dedicar recursos a encontrar a una mujer que simplemente se alejó de su marido. Y para cuando piense en revisar tus cuentas personales, las encontrará vacías. Terminé. Legalmente, justificadamente vacías de exactamente la mitad de nuestros activos legítimos conjuntos, ni más ni menos. Lo que Rodrigo nunca entendería, quizás no hasta que la compañía hipotecaria comenzara a exigir los pagos atrasados, era la evidencia que yo había asegurado de sus indiscreciones financieras, su uso no autorizado de nuestra casa como garantía, su drenaje sistemático de nuestras cuentas de inversión. Para entonces, Elena Castillo sería un fantasma, y Isabel Vega estaría construyendo una nueva vida lejos de las mansiones costeras de Marbella y las galas benéficas. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, su pregunta rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros. Consideré la pregunta seriamente, revolviendo el vino en mi vaso. No de irme, no de empezar de nuevo. Hice una pausa, reconociendo un destello de ansiedad bajo mi determinación. Quizás un poco de quién seré sin él. Han pasado 12 años adaptándome a sus expectativas. Tú eras Elena, mucho antes de ser la señora de Martínez, me recordó Marcos suavemente. Y lo serás aún más como Isabel. Afuera, un búho ululaba suavemente en la oscuridad. El sonido se coló por la ventana ligeramente abierta de la cabaña. Una criatura de la noche, cómoda en las sombras, segura de su camino incluso sin luz plena. Me encontré sonriendo ante el paralelismo. Mañana morimos de esto, dije, tocando mi cabello oscuro que Rodrigo siempre había insistido en que mantuviera largo, y empiezo a convertirme en alguien que no reconocerá si se cruza conmigo en la calle. La idea debería haber sido aterradora, borrando los marcadores externos de una identidad que había tenido durante casi 4 décadas. En cambio, se sintió como libertad, como salir de un disfraz que había usado para una actuación agotadora, que nunca había ganado un aplauso genuino. La buena noticia es, dijo Marcos con una pequeña sonrisa, que Rodrigo ha estado tan absorto en sí mismo durante tanto tiempo que probablemente no podría describirte con precisión a los investigadores de todos modos. La observación me hizo reír, quizás la primera risa genuina en meses. Tienes razón, recordaría las etiquetas de diseñador, el peinado correcto, las joyas aceptables. No a mí, nunca realmente a mí. A medida que la noche se hacía más profunda alrededor de la cabaña, sentí los primeros movimientos tentativos de algo que no había experimentado en años. Posibilidad. En algún lugar más allá de esta noche, más allá de la desaparición que había orquestado con tanto cuidado, Isabel Vega estaba esperando emerger. Una mujer no definida por su relación con un hombre que nunca la había visto de verdad. Una mujer con planes, recursos y la sabiduría duramente ganada de alguien que había aprendido que desaparecer a veces podía ser la forma más poderosa de volverse visible para una misma. «Duerme un poco», aconsejó Marcos, recogiendo nuestros vasos de vino vacíos. «La transformación de mañana comienza temprano», asentí, de repente consciente del profundo agotamiento que acompañaba a la adrenalina de mi escape. Mientras me preparaba para dormir en la pequeña pero cómoda habitación de invitados de la cabaña, me di cuenta de que había dejado mi anillo de bodas. No como un gesto dramático para que Rodrigo lo encontrara, sino como una descarga deliberada, dejando atrás el peso de promesas que habían resultado huecas, expectativas que habían resultado restrictivas y una vida que había resultado
estar construida sobre arenas movedizas en lugar de una base sólida. Lo que Rodrigo nunca entendería, incluso mientras me buscaba en los días siguientes, era que yo no me había limitado a dejarlo a él. Me había elegido a mí misma, quizás por primera vez desde que nos conocimos, y en esa elección residía un poder que él nunca había reconocido que yo poseía. ¿Crees que Rodrigo se arrepentirá de no haberme valorado? Déjanos tus predicciones en los comentarios. La revelación. Me desperté con el sonido de mi nuevo teléfono vibrando con una llamada entrante. El reloj digital junto a la cama marcaba las 8 p.m. Más tarde de lo que había planeado dormir, pero comprensible dado el costo emocional de la noche anterior. El nombre de Marcos se iluminó en la pantalla. Rodrigo ha presentado una denuncia policial, dijo sin preámbulos cuando respondí. Está interpretando el papel del marido preocupado. ¿Fuerte? Me senté de golpe. ¿Tan pronto? Eso es más rápido de lo que habíamos previsto. Tiene conexiones en el departamento. ¿Recuerdas esa recaudación de fondos que organizó para la campaña de reelección del jefe de policía? Han acordado tratar esto como un caso de persona desaparecida de alta prioridad, en lugar de esperar las 24 horas habituales. Esta era la primera arruga real en mi plan de escape cuidadosamente construido. Rodrigo moviéndose más rápido, usando su influencia de manera más efectiva de lo que yo había calculado. Un escalofrío me recorrió, a pesar del calor de la cabaña. ¿Cómo sabes esto?, pregunté, ya moviéndome para recoger la ropa que Marcos había comprado para Isabel Vega. Artículos sencillos, prácticos, nada como el guardarropa de diseñador de Elena Castillo. Tengo un amigo en la estación. Llamó para advertirme que están consultando con conocidos, incluyéndome a mí. Espera una visita a mi apartamento en 1 hora. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Tienes que irte. Ya estoy de camino a la ubicación secundaria. Agarré lo esencial y limpié las superficies. Marcos había planeado contingencias como esta. Su experiencia en ciberseguridad de alto nivel lo hacía naturalmente paranoico. Pero esto acelera nuestra línea de tiempo. Tienes que estar completamente transformada y en la carretera antes del mediodía. Miré el surtido de suministros que esperaban en el mostrador. Tinte para el cabello. Lentes de contacto de color. Técnicas de maquillaje investigadas específicamente para alterar la apariencia de mi estructura facial. La transformación física de Elena a Isabel normalmente requeriría tiempo y práctica cuidadosos. Ahora, tendría que ser apresurada. ¿Qué hay de las transferencias financieras?, pregunté, recalculando mentalmente cada paso de mi plan, completadas a las 6 a.m. como estaba programado. La mitad de todos los activos conjuntos legítimos transferidos a tus cuentas y no rastreables. La documentación de su mala conducta financiera está segura en la nube. El interruptor de hombre muerto está activo. El interruptor de hombre muerto había sido idea de Marcos. Si yo no introducía un código específico cada 2 horas, la evidencia de las irregularidades financieras de Rodrigo se enviaría automáticamente a los socios de su bufete de abogados, a la compañía hipotecaria y al Colegio de Abogados de Madrid. Una póliza de seguro contra Rodrigo, potencialmente usando sus recursos para perseguirme más allá de los límites razonables. Está dando entrevistas a las noticias locales, continuó Marcos. Telemadrid ya está emitiendo un segmento sobre la esposa desaparecida del abogado. Ha circulado una foto tuya de la fiesta de Navidad del bufete. Abrí el sitio web de noticias locales en mi nuevo teléfono y me encontré mirando una imagen de Elena Castillo con un vestido de cóctel Burdeos, sonriendo junto a Rodrigo en la celebración navideña del bufete 4 meses antes. El titular decía: la esposa de un abogado prominente desaparece después de una gala benéfica.
La declaración de Rodrigo a la prensa era una obra maestra de retórica de marido preocupado. Estoy desesperado por encontrar a mi esposa y asegurarme de que esté a salvo. Elena ha estado bajo un estrés significativo últimamente, y temo que pueda estar desorientada o confundida. Si alguien la ha visto, por favor, póngase en contacto con las autoridades de inmediato. Estrés, desorientada, confundida. Leí las palabras en voz alta, una risa amarga escapándoseme. Ya está montando la defensa de salud mental. Manual estándar, confirmó Marcos. Si no es víctima de un crimen, debe ser inestable. Era exactamente como habíamos predicho. Rodrigo nunca aceptaría que yo había elegido dejarlo, que había orquestado mi propia desaparición. Su ego requería que fuera secuestrada o mentalmente incompetente. La alternativa, que yo lo hubiera superado en astucia, era inconcebible para un hombre que había construido su identidad sobre ser la persona más inteligente de cualquier sala. Hay más, dijo Marcos, su voz adquiriendo una gravedad que me dio otro escalofrío. Está ofreciendo una recompensa de 100.000 euros por información que conduzca a tu regreso seguro. Esto fue inesperado. No la recompensa en sí, que era una táctica predecible, sino la cantidad. 100.000 euros era lo suficientemente sustancial como para motivar esfuerzos serios de detectives de sillón, individuos desesperados e incluso investigadores profesionales fuera de la policía. Eso complica las cosas, reconocí, caminando hacia la ventana para revisar el perímetro de la cabaña. La propiedad estaba aislada, rodeada de densos pinos, pero ya no se sentía tan segura como la noche anterior. Necesitamos adelantar la línea de tiempo para sacarte de la provincia. Ya estoy trabajando en ello. El billete de autobús a Sevilla ahora es inútil. Demasiados testigos potenciales. Demasiado fácil de rastrear. Estoy organizando una alternativa. El sonido del tráfico de la autopista llegó a través del teléfono. Marcos estaba claramente conduciendo mientras hablábamos. Revisa el segundo compartimento de tu mochila de viaje. Hay un sobre con 10.000 euros en efectivo y una identificación de respaldo de emergencia. Abrí el compartimento oculto de la maleta y encontré el sobre de Manila sellado exactamente como se describía. Dentro había un permiso de conducir a nombre de Sara Navarro, con mi foto, junto con el efectivo en varias denominaciones. Habíamos preparado esta identidad secundaria como una póliza de seguro, aunque había esperado no necesitarla. Seré Isabel hasta que cruce las fronteras provinciales, decidí. Luego cambiaré a Sara para el siguiente tramo. Buen pensamiento. Menos posibilidades de establecer un patrón. Marcos hizo una pausa, y pude oírlo cambiando de carril. Hay algo más que necesitas saber. Valentina Soler ya no es solo la colega de Rodrigo. Según mi fuente en el departamento, está en tu casa ahora mismo, apoyando a Rodrigo en este momento difícil. La revelación no debería haber dolido. Yo había sabido de su aventura durante meses. La había usado estratégicamente como una coartada para mis propias preparaciones. Sin embargo, algo en la rapidez con la que Valentina se había movido al papel de pareja de apoyo, probablemente durmiendo en mi cama menos de 24 horas después de que yo desapareciera, se sintió como una confirmación final de lo poco que mi matrimonio había significado. Claro que sí, dije, manteniendo la voz firme. Eso es en realidad útil. Cuanto más distraído esté Rodrigo con Valentina, menos efectivamente me buscará. No lo subestimes, Elena, advirtió Marcos. Independientemente de sus defectos personales, construyó su carrera sobre la base de encontrar debilidades en las posiciones opuestas. Y en este momento tú eres la oposición. Tenía razón. A pesar de todo su egocentrismo y traición, Rodrigo Martínez era una mente legal formidable, con conexiones en todo el sur de España y recursos que yo no podía igualar.
Si se dedicaba a encontrarme con la misma intensidad que aplicaba para ganar casos, mi escape cuidadosamente construido podría desmoronarse. Hay otra novedad, continuó Marcos, después de un momento de silencio. Han accedido a los datos de ubicación de tu teléfono móvil personal. La policía lo ha triangulado a la zona del club náutico, lo que significa que saben que lo dejaste allí deliberadamente. Pero están ampliando el radio de búsqueda y extrayendo todas las imágenes de las cámaras de vigilancia dentro de un perímetro de 5 kilómetros. Esto era esperado, un procedimiento de investigación elemental, pero escucharlo confirmado hizo que la amenaza fuera más inmediata. Si identificaban el Tesla de Marcos en las imágenes de seguridad, la conexión se haría, y él se enfrentaría a un serio interrogatorio. «Necesitas deshacerte de tu coche», dije, dándome cuenta de repente. «Lo estarán buscando ahora. Ya está arreglado. Me reuniré con un contacto en Toledo que se especializa en proporcionar transporte imposible de rastrear. Para esta noche, el Tesla estará en un contenedor de envío con destino al puerto de Valencia, y yo estaré conduciendo algo completamente olvidable». Marcos tenía recursos y conexiones que yo no había conocido hasta que me acerqué a él en busca de ayuda 14 meses atrás. Su propia experiencia escapando de una relación abusiva lo había llevado a desarrollar una red de personas que operaban en las sombras de la legalidad. No criminales, exactamente, sino especialistas en ayudar a las personas a desaparecer legítimamente de situaciones peligrosas. Me moví al baño y comencé el proceso de transformación, aplicando el tinte de color rubio, miel oscuro, que reemplazaría mi color natural, casi negro. Mientras el olor químico llenaba el pequeño espacio, estudié mi reflejo. El rostro que había sonreído obedientemente en innumerables fotos del bufete había mantenido su compostura a través de años de sutil disminución. Se había convertido en una máscara que usaba tan convincentemente que a veces olvidaba lo que había debajo. «¿Crees que alguna vez me amó?», pregunté de repente, la pregunta viniendo de un lugar vulnerable que había pensado que estaba sellado. Marcos permaneció en silencio durante un largo momento. «Creo que le encantaba tenerte», finalmente respondió. «La esposa perfecta de un abogado, lo suficientemente hermosa y exitosa como para reflejar bien en él, lo suficientemente dócil como para no desafiar su sentido de superioridad. ¿Es eso amor? No lo es», terminé, aplicando el tinte con trazos metódicos. «Nunca lo fue». Mientras esperaba que el color se fijara, encendí el portátil que Marcos me había proporcionado, un dispositivo limpio, con medidas de seguridad que lo harían casi imposible de rastrear. Necesitaba revisar mis nuevas cuentas financieras, confirmar que las transferencias se habían realizado con éxito y revisar las opciones de transporte para salir de España. La cuenta offshore mostraba el saldo esperado, exactamente la mitad de lo que Rodrigo y yo habíamos acumulado legítimamente juntos a lo largo de 12 años de matrimonio. Había sido meticulosa en este punto, trabajando con un contable forense para identificar y documentar qué activos eran genuinamente conjuntos y cuáles Rodrigo había desviado a sus cuentas privadas o invertido sin mi conocimiento o consentimiento. Había tomado precisamente lo que era legalmente mío, ni un solo céntimo más. Lo que Rodrigo descubriría, gradual y dolorosamente en las próximas semanas, era cuánto había malgastado o escondido que yo había decidido no perseguir. La casa hipotecada, los fondos de jubilación desviados, las inversiones que de alguna manera nunca habían generado retornos para nuestro hogar. Lo había documentado todo, pero lo había dejado atrás, evidencia que solo saldría a la luz si él se esforzaba demasiado por encontrarme.
La pantalla de mi portátil parpadeó de repente. Luego mostró una solicitud de videollamada entrante de Marcos. Acepté, y su rostro apareció, tenso pero concentrado, mientras conducía. «Cambio de planes», dijo, sin un saludo. «Encontraron tu teléfono móvil en el club náutico, lo que significa que saben que lo dejaste allí deliberadamente. Rodrigo ahora está sugiriendo a los investigadores que podrías haber estado planeando esta desaparición durante algún tiempo. Están revisando tu historial de búsqueda en Internet, registros bancarios, registros telefónicos, todo». La aceleración de la investigación me dio una sacudida de adrenalina. Rodrigo estaba pensando con más claridad, más estratégicamente, de lo que le había dado crédito. Quizás la pérdida pública de reputación, el abogado prominente cuya esposa lo abandonó durante una gala benéfica, había agudizado su enfoque habitualmente egocéntrico. «¿Qué significa esto para nuestra línea de tiempo?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. «Significa que te conectará conmigo en horas, no en días. Cada minuto que permaneces en la cabaña aumenta el riesgo». Marcos revisó su espejo retrovisor, un hábito nacido de una paranoia justificada. «He arreglado una extracción. Hay una mujer que llegará en unos 45 minutos, de unos 60 años. Conduce un Subaru Outback marrón. Se identificará como Teresa del Club de Lectura». «¿Sin preguntas?» «Sin preguntas. Marcos, necesito que desaparezcas por un tiempo». Elena me interrumpió. «Una vez que me identifiquen como tu ayudante, monitorearán todo. Mis movimientos, comunicaciones, transacciones financieras. Me he preparado para esto, pero significa que no podré contactarte directamente por un tiempo». La constatación de que estaba a punto de perder a mi único aliado, mi salvavidas en esta precaria transición, me golpeó con una fuerza inesperada. «¿Cómo sabré que estás bien?» «Busca las confirmaciones de donación del Fondo de Vida Silvestre del Pacífico. Una donación cada semana. Estoy a salvo. Si se detienen...» No necesitaba terminar la frase. «¿Vale la pena?», pregunté de repente. «¿El riesgo para ti? ¿Para tu carrera? Quizás debería simplemente...» Vesna me interrumpió con firmeza. «Ni se te ocurra volver. Tenías razones válidas y serias para irte. Los engaños financieros de Rodrigo por sí solos justifican todo lo que estás haciendo». Su expresión se suavizó ligeramente. «Además, esta no es la primera vez que hago actos de desaparición. Sé cómo volverme invisible cuando lo necesito». Asentí, forzando a alejar la duda que había surgido momentáneamente. «Gracias por todo. Termina de convertirte en Isabel», me instruyó, con sus ojos de nuevo en la carretera. «Te deseo buena suerte. Ten un buen día. Adiós». La videollamada terminó, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla oscurecida. Elena Castillo en transición. Con el cabello cubierto de tinte, los rasgos aún reconocibles, pero pronto alterados por una cuidadosa aplicación de técnicas investigadas durante meses de preparación. Volví al baño para enjuagar el tinte de mi cabello, viendo cómo el agua salía de un color marrón dorado, lavando la oscuridad que había sido parte de mi identidad durante décadas. Mientras secaba y peinaba los nuevos mechones rubio miel, apenas reconocía a la mujer en el espejo, que era precisamente el objetivo. Las lentes de contacto de color fueron lo siguiente, transformando mis ojos marrones oscuros a un color avellana claro, lo que cambió completamente el impacto de mi rostro. Luego el maquillaje, aplicado para alterar sutilmente la estructura aparente de mis pómulos, la plenitud de mis labios, el arco de mis cejas, pequeños cambios individualmente, pero acumulativamente, crearon una mujer a la que Rodrigo pasaría por alto sin una segunda mirada. 40 minutos después de la llamada de Marcos,
Me paré completamente vestida como Isabel Vega, con cabello rubio miel y ojos color avellana, vistiendo vaqueros y una blusa sencilla, en lugar de los vestidos a medida de Elena, botas prácticas en lugar de tacones de diseñador, una simple cadena de plata en lugar de joyas llamativas. Empaqué los pocos artículos restantes en mi mochila de viaje, asegurándome de no dejar rastro de mi presencia en la cabaña. Desde la ventana, vi un Subaru marrón girar en el camino de tierra, justo a tiempo. Una mujer con el pelo plateado y una práctica chaqueta de mezclilla emergió, escaneando la propiedad con la agudeza de alguien acostumbrado a las operaciones clandestinas. Mientras me preparaba para encontrarla, para dar el siguiente paso en mi acto de desaparición, cuidadosamente planeado, pensé en Rodrigo, probablemente parado en nuestra sala de estar, en este mismo momento, rodeado de policías e investigadores, con Valentina revoloteando a su lado, su furia controlada aumentando a medida que se daba cuenta de que su esposa no solo lo había dejado, sino que lo había hecho de una manera que socavaba públicamente su imagen, cuidadosamente construida. La mujer que había sido Elena Castillo sonrió ante esa imagen, una sonrisa que ahora pertenecía por completo a Isabel Vega, y recogió su bolso. Era hora de desaparecer por completo. Teresa del club de lectura resultó ser María Vélez, una trabajadora social jubilada que ahora dedicaba su vida a ayudar a las mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Su cabello plateado estaba recogido en una práctica trenza, y las líneas de la risa enmarcaban unos ojos que no se perdían nada mientras nos alejaba de la cabaña. «Estás mejor preparada que la mayoría», comentó, después de que hubiéramos estado conduciendo durante casi una hora en un cómodo silencio. La mayoría de las mujeres llegan sin nada más que la ropa que llevan puesta y el terror en los ojos. «Tuve tiempo para planificar», le respondí, viendo cómo el paisaje cambiaba de un denso bosque a un desierto abierto mientras nos dirigíamos hacia el este. «Y recursos», asintió María, con los ojos sin apartarse de la carretera. «Los recursos ayudan, pero la planificación, eso es lo que marca la diferencia entre las que se quedan y las que son arrastradas de vuelta». Durante las siguientes horas, viajamos por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales y sus cámaras de vigilancia. María era meticulosa al variar nuestra velocidad, tomar giros inesperados y cambiar matrículas en una gasolinera remota, donde el encargado la saludó con familiaridad, pero no hizo preguntas. Al final de la tarde, llegamos a lo que parecía ser un motel abandonado en las afueras de un pequeño pueblo del desierto. El letrero descolorido decía «Posada del Sol», pero el estacionamiento estaba vacío, excepto por 3 vehículos bien mantenidos que contradecían el exterior en ruinas de la propiedad. «Base de operaciones», explicó María, dando la vuelta por la parte trasera del edificio. «Por fuera, no parece nada. ¿Qué es exactamente el objetivo?» En el interior, el motel se reveló como una casa segura, limpia y funcional. El vestíbulo se había convertido en un espacio común, con muebles cómodos, una cocina bien surtida y varias estaciones de trabajo. 2 mujeres levantaron la vista cuando entramos, una de mi edad, otra de apenas 20 años, ambas con la mirada atenta de personas acostumbradas a mirar por encima de sus hombros. «Esta es Isabel», me presentó María, usando mi nuevo nombre con naturalidad. «Estará con nosotros brevemente antes de continuar su viaje». Las mujeres asintieron, pero no ofrecieron sus nombres. Otro protocolo de seguridad en un lugar donde las identidades eran cosas preciosas y frágiles.
Reconocí la cuidadosa posición de la mujer mayor, sentada con la espalda contra la pared, con líneas de visión claras a todas las entradas, como el hábito de alguien que había aprendido la vigilancia por las malas. «Puedes usar la habitación 12», me dijo María, entregándome una llave unida a un simple llavero de madera. «Hay acceso a Internet seguro si lo necesitas, pero te aconsejo una huella digital mínima durante al menos las primeras 72 horas después de una desaparición». Le di las gracias y me dirigí a la habitación, pequeña pero impecablemente limpia, con cortinas opacas y una máquina de ruido blanco al lado de la cama. Después de dejar mi bolso, me permití un momento para reconocer la irrealidad de mi situación. 2 días atrás, yo había sido Elena Castillo, una respetada diseñadora de interiores y la esposa del prominente abogado Rodrigo Martínez, preparándose para una gala benéfica en nuestra comunidad costera. Ahora, yo era Isabel Vega, una mujer con cabello rubio y ojos color avellana, escondida en una casa segura secreta en el desierto. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. María estaba allí, sosteniendo una tableta. «Pensé que querrías ver esto», dijo, con su expresión cuidadosamente neutra. «Tu desaparición ha sido noticia nacional». Me entregó la tableta, mostrando un artículo de El País. «La búsqueda se intensifica para la esposa desaparecida de un abogado español prominente». El artículo incluía un retrato formal de Rodrigo, con una expresión apropiadamente preocupada, junto con una foto reciente mía de un evento benéfico. El artículo citaba a Rodrigo extensamente sobre mi comportamiento cada vez más errático en los últimos meses y sus temores por mi seguridad. «Ciertamente está comprometido con la narrativa», observé, escaneando el artículo con desapego profesional, sugiriendo que podría haber estado mostrando síntomas de demencia de aparición temprana. «Eso es creativo», me estudió María con nuevo respeto. «La mayoría de las mujeres se molestarían al ver a su marido cuestionar públicamente su salud mental. Estoy segura de que preferiría eso a la alternativa, admitir que su esposa lo dejó porque se enteró de su fraude financiero y su infidelidad». Le devolví la tableta. «Además, es lo que esperaba. Rodrigo protegerá su reputación a toda costa». «Hay algo más», dijo María, su tono cambiando ligeramente. «Algo que no estaba en nuestro informe inicial de Marcos». Me mostró otro artículo de noticias de una revista de negocios local de Madrid. «Esto salió hace 3 días, antes de tu desaparición». El titular decía: «Martínez y Asociados abrirá una oficina en Nueva York en medio de su expansión». El artículo detallaba cómo Rodrigo Martínez, ex de Ortega, Garrigues y Asociados, estaba lanzando su propio bufete con el respaldo de importantes inversores, incluido el grupo financiero Soler. «Soler», repetí, el nombre registrándose de inmediato. «Como en Valentina Soler». María asintió. «Según esto, su padre, Roberto Soler, es el inversor principal en el nuevo bufete de Rodrigo. La oficina de Nueva York está programada para abrir el próximo mes, con Rodrigo reubicándose para supervisar las operaciones». Tomé la tableta de nuevo, escaneando el artículo con más cuidado. Allí estaba en blanco y negro. Prueba de planes que Rodrigo nunca había mencionado. Un movimiento profesional importante y una reubicación que había mantenido completamente oculta a su esposa. «Él ya estaba planeando irse de todos modos», dije en voz baja, la comprensión cristalizándose con perfecta claridad. Todas esas inversiones misteriosas, la hipoteca de nuestra casa, estaba financiando su propia estrategia de salida. «Hay más». María deslizó a otro artículo, este de una publicación de bienes raíces con fecha de solo una semana antes.
Rodrigo Martínez y Valentina Soler compran un ático en Manhattan por 4 millones de euros. El suelo pareció moverse bajo mis pies, mientras miraba la foto de mi marido y su amante, de pie orgullosamente, en un elegante apartamento de Manhattan, con vistas panorámicas a Central Park. El artículo mencionaba que se estaban preparando para un estilo de vida bicostero, con el lanzamiento de la sede de Martínez y asociados en la costa este. 4,2 millones de euros, repetí, con la voz ahogada. Eso es casi exactamente la cantidad que ha drenado de nuestras cuentas en el último año. La expresión de María era compasiva, pero no sorprendida. Hombres como tu marido a menudo siguen patrones predecibles. No se van hasta que todo está arreglado a su favor. Me senté pesadamente en el borde de la cama, la tableta aún agarrada en mis manos. Todos esos meses que había pasado planeando mi escape, reuniendo pruebas de los engaños financieros de Rodrigo, documentando su aventura con Valentina. Y todo el tiempo, él había estado preparándose para descartarme de todos modos. El capital hipotecario que había robado, las cuentas de inversión que había drenado, los fondos de jubilación que había tomado prestados, todo canalizado a su nueva vida con Valentina. Una vida que había estado tomando forma paralela a mis propios planes de escape. ¿Cuándo me lo iba a decir? Me pregunté en voz alta. Aunque la respuesta era obvia, Rodrigo me lo habría soltado en el momento más ventajoso para él, dejándome con el menor tiempo y los menos recursos posibles para impugnar sus acciones. ¿Esto cambia algo para ti?, preguntó María en voz baja. Sabiendo que él planeaba irse, consideré la pregunta cuidadosamente, examinando mi respuesta emocional a esta revelación. Hubo conmoción, ciertamente, y una extraña sensación de reivindicación. Mis sospechas no solo eran correctas, sino que quizás incluso las había subestimado. Pero debajo de esas reacciones inmediatas había algo inesperado. Alivio. Lo cambia todo, dije finalmente, mirando a María con una nueva claridad. Y nada en absoluto. Ella levantó una ceja, incitándome a que me explayara. He pasado meses cuestionando si estaba reaccionando de forma exagerada, si debería haber intentado con más ahínco salvar mi matrimonio, expliqué. Una parte de mí todavía se preguntaba si estaba cometiendo un error catastrófico al desaparecer. Si podría haber habido un camino hacia la reconciliación si hubiera confrontado a Rodrigo directamente. Gesticulé hacia la tableta con su evidencia condenatoria. Ahora sé que no lo había. Mientras yo planeaba mi escape, él estaba organizando mi abandono. La única diferencia es que mi camino preserva mi dignidad y seguridad financiera. El suyo me habría dejado conmocionada y en la indigencia. María asintió. La comprensión amaneció en sus ojos. Por eso lo documentamos todo. Por eso reunimos pruebas incluso cuando no estamos seguras de que las necesitaremos. Porque hombres como tu marido reescriben la historia para que se ajuste a sus narrativas. Pensé en el almacenamiento en la nube lleno de meticulosos registros de las manipulaciones financieras de Rodrigo. La evidencia que había compilado no por vindicación, sino por autopreservación. Evidencia que ahora servía para un doble propósito. Para protegerme de su persecución y para proporcionar una prueba irrefutable de que mi partida no solo había sido justificada, sino necesaria. Necesito contactar a Marcos, dije, poniéndome de pie con renovada determinación. Esto cambia nuestra posición de negociación significativamente. Marcos ha desaparecido, me recordó María, pero tengo un canal de comunicación seguro que puedo usar en emergencias. ¡Esto califica! Ella recuperó la tableta. ¿Qué quieres que le diga? Pensé cuidadosamente, considerando las implicaciones estratégicas de esta nueva información.
Dile que acelere la publicación de la documentación a los antiguos socios de Rodrigo en Ortega, Garrigues y asociados. Se merecen saber que ha estado robando a sus clientes para su nuevo bufete. Y dile que le dé un aviso anónimo al Colegio de Abogados de Madrid sobre la compra del ático en Manhattan. Estarán muy interesados en cómo un abogado supuestamente preocupado por su esposa desaparecida se las arregló para cerrar una propiedad de lujo días antes de que ella se desvaneciera. La sonrisa de María fue de aprobación. ¿Algo más? Sí, dije, un plan formándose rápidamente en mi mente. Quiero modificar mi ruta de escape. En lugar de ir hacia el oeste, como planeamos originalmente, voy hacia el este, a Nueva York. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Eso parece arriesgado. No será Nueva York el primer lugar donde busquen una vez que la conexión con el bufete de Rodrigo se haga pública. Exacto, confirmé. Estarán buscando a Elena Castillo en Nueva York, una mujer desesperada tratando de confrontar a su marido y su amante. Nadie buscará a Isabel Vega, la consultora de negocios independiente, que llegó a la ciudad meses antes de la reubicación planeada de Rodrigo y Valentina. La comprensión amaneció en los ojos de María. Vas a establecerte en su territorio antes de que lleguen allí. Estaré allí esperando cuando su nueva vida, cuidadosamente construida, se desmorone, corregí. No para confrontarlos o exponerlos personalmente. Eso me pondría en riesgo, sino para asegurarme de tener un asiento en primera fila de las consecuencias de sus acciones. Por primera vez desde que había colocado mi anillo de bodas en esa mesa de cóctel en el club náutico, sentí algo más allá de la determinación y el alivio. Sentí una chispa de emoción genuina por el futuro, no un futuro definido por la reacción a la traición de Rodrigo, sino uno construido enteramente en mis propios términos. Necesitaré un nuevo paquete de identidad, le dije a María. Isabel Vega necesita una trayectoria profesional que la haga valiosa en el competitivo entorno de negocios de Manhattan. María asintió. Conozco a alguien que se especializa en crear historiales laborales verificables, referencias profesionales, incluso huellas digitales que pueden resistir un escrutinio moderado. No será barato. El dinero no es un problema, le aseguré. Tengo acceso a exactamente la mitad de lo que Rodrigo y yo ganamos legítimamente juntos, lo que es más que suficiente para financiar este próximo capítulo. Mientras María se iba para hacer los arreglos necesarios, abrí mi mochila de viaje y saqué el portátil seguro que Marcos había proporcionado. Era hora de adaptar mi plan de escape, cuidadosamente construido, para incorporar esta nueva información. No con pánico o reacción, sino con la misma atención metódica a los detalles que había caracterizado mis preparaciones desde el principio. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir, delineando los antecedentes, las credenciales y las especialidades profesionales de Isabel Vega. Después de 12 años de reprimir mi educación legal para acomodar el ego de Rodrigo, ahora la usaría para construir una identidad que pudiera navegar por el sofisticado entorno de negocios de Manhattan. Una identidad que me permitiría no solo escapar de Rodrigo Martínez, sino prosperar en el mismo mundo que él planeaba conquistar. En la cama a mi lado, la tableta se actualizaba continuamente, con noticias de la búsqueda de Elena Castillo. La policía me había clasificado oficialmente como persona desaparecida. Rodrigo había elevado la recompensa a 100.000 euros. Valentina Soler ahora actuaba abiertamente como portavoz de la familia, su expresión preocupada perfectamente calibrada para las cámaras, mientras suplicaba información sobre su querida amiga Elena. La actuación era impecable, excepto por el diamante de 4 quilates en la mano izquierda de Valentina.
visible en varias de las fotos de prensa, que coincidía con la descripción de un anillo que Rodrigo había comprado 2 meses antes de un joyero en Madrid. Una compra que yo había descubierto mientras rastreábame meticulosamente sus engaños financieros. Habían estado planeando esto: el nuevo bufete de Rodrigo, su ático en Manhattan, su compromiso, todo mientras drenaban sistemáticamente los recursos financieros que yo había ayudado a construir a lo largo de 12 años de matrimonio. Si no hubiera descubierto su engaño y planeado mi propia salida, me habría quedado con nada más que una disculpa vacía, y quizás un acuerdo simbólico negociado por cualquier abogado del bufete que Rodrigo asignara para manejar su divorcio. En cambio, había asegurado mi parte justa de nuestros activos, retenido evidencia de su mala conducta y creado una ruta de escape que me permitiría reconstruir mi vida en mis propios términos. Y ahora, con esta nueva información, podría posicionarme para presenciar el inevitable desmoronamiento de sus planes cuidadosamente construidos. ¿Qué harías si descubrieras una verdad tan impactante? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este video si te mantuvo enganchado. Un nuevo amanecer. Un año después, el sol de otoño entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento en Brooklyn Heights, iluminando el espacio que había diseñado cuidadosamente durante el último año. Líneas limpias, texturas cálidas y una elegancia funcional. Una manifestación física del enfoque de Isabel Vega de la vida. Nada como la casa de exposición en Madrid, que Elena Castillo había mantenido según los exigentes estándares de Rodrigo. Tomé un sorbo de mi café, contemplando el horizonte de Manhattan al otro lado del East River, mientras revisaba los correos electrónicos de los clientes en mi tableta. En 12 meses, Isabel Vega Consulting había establecido una sólida reputación por ayudar a las organizaciones a navegar por transiciones complejas, exactamente la experiencia que había desarrollado estratégicamente. Mi lista de clientes actual incluía 2 bufetes de abogados, una editorial y una boutique de servicios financieros. Todos ellos experimentando cambios de liderazgo significativos que requerían una mano delicada. La alerta del New York Times que apareció en mi pantalla no me sorprendió. Lo había estado esperando dado los procedimientos judiciales de ayer. El titular era conciso. Ex abogado de California, Rodrigo Martínez, sentenciado a 5 años por fraude y malversación. Abrí el artículo, escaneando los detalles que ya conocía por seguir el caso a través de los registros públicos. Rodrigo se había declarado culpable de múltiples cargos de malversación de fondos de clientes, evasión de impuestos y fraude relacionados con su fallido intento de lanzar su bufete. El acuerdo de culpabilidad había reducido su posible sentencia de 15 años a 5, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 meses. Lo que el artículo no mencionaba, lo que ningún registro público revelaba, era que la evidencia original que desencadenó la investigación había provenido de la documentación meticulosamente mantenida por su esposa. La desaparición de Elena Castillo permanecía oficialmente sin resolver, aunque el interés había disminuido a medida que los problemas legales de Rodrigo aumentaban, y la historia más sensacional de sus crímenes financieros tomó el centro del escenario. Mi teléfono seguro, el que usaba solo para comunicaciones con la red de Marcos y María, vibró con un mensaje entrante. Marcos había mantenido su sistema de confirmación semanal durante todo el año, un simple recibo de donación que aparecería cada viernes para señalar que todavía estaba a salvo. Esta era nuestra primera comunicación directa
en meses. Justicia servida, decía el mensaje, aunque imperfectamente. Valentina Soler también consiguió un acuerdo separado, testificando contra Rodrigo a cambio de la libertad condicional. Regresa a Madrid hoy si quieres ver la llegada. Terminal 4 a las 3 p.m. B. Dejé mi café, considerando la invitación. Valentina Soler, una vez preparada para convertirse en la señora de Rodrigo Martínez y copropietaria de un ático en Manhattan, regresando a Madrid en desgracia, después de testificar contra su ex prometido. Había una cierta simetría en ello. La mujer que había bailado con mi marido, como si yo no fuera nada, ahora disminuida y expuesta. Hace un año, podría haberme sentido reivindicada, incluso triunfante, al pensar en presenciar la humillación de Valentina. Ahora sentía solo una curiosidad distante, el tipo de curiosidad que uno podría tener sobre los personajes de una historia que una vez pareció importante, pero que gradualmente había perdido su significado. No es necesario, le respondí a Marcos. Ese capítulo está cerrado. Volví a mis correos electrónicos, respondiendo a la pregunta de un cliente sobre la gestión de su próximo anuncio de fusión. La vida de Isabel Vega ahora tenía toda mi atención. Sus clientes, su creciente red profesional, sus conexiones sociales cuidadosamente curadas. La mujer que había colocado un anillo de bodas en una mesa de cóctel y se había alejado de 12 años de matrimonio, ahora existía solo en los archivos de la policía y en los archivos de noticias que se desvanecían. Mi timbre sonó. Precisamente a las 10 a.m. llegó Diana Guzmán para nuestra reunión programada. Había conocido a Diana 6 meses antes en un evento de networking profesional de mujeres, donde su experiencia en reestructuración financiera había complementado mis antecedentes en desarrollo organizacional. Posteriormente, habíamos colaborado en varios proyectos, desarrollando tanto una asociación profesional como una amistad cautelosa. La propuesta de Hamilton está lista para ser revisada, anunció Diana al entrar, colocando su maletín de cuero en mi mesa de comedor. A los 45 años, tenía el porte seguro de alguien que había navegado con éxito por industrias dominadas por hombres, sin renunciar a su ser auténtico. Exactamente el tipo de mujer que Elena había rara vez encontrado en el círculo social cuidadosamente controlado de Rodrigo. Momento perfecto, respondí, llevando una segunda taza de café a la mesa. Acabo de terminar la sección de evaluación cultural anoche. Trabajamos eficientemente durante la mañana, refinando nuestra propuesta para un bufete de abogados que estaba experimentando una reestructuración significativa después de una fusión. La ironía no se me escapó. Isabel Vega ahora construía su reputación ayudando a las organizaciones a través de exactamente el tipo de transición que Rodrigo había planeado antes de su caída. ¿Viste las noticias?, preguntó Diana durante un breve descanso, con su expresión cuidadosamente neutral. Ella no sabía nada de mi pasado, pero como la mayoría de los profesionales en nuestro campo, seguía los principales casos legales relacionados con los negocios. ¿Sobre Rodrigo Martínez? Sí, justo esta mañana. 5 años parece poco para lo que hizo, observó Diana, aunque supongo que su reputación está destruida de todos modos. Asentí evasivamente. El sistema legal rara vez imparte una justicia perfecta. ¿Y su pobre esposa? ¿Cuál era su nombre? Elena. Diana negó con la cabeza con simpatía. Nunca la encontraron, ¿verdad? No, respondí, manteniendo el interés ligeramente desapegado de Isabel en una noticia que no tenía ninguna conexión personal con ella. Sin embargo, la investigación pareció cambiar de enfoque una vez que sus crímenes financieros salieron a la luz.
Recuerdo que el caso me fascinó cuando salió a la luz por primera vez, continuó Diana. Una mujer desaparece sin dejar rastro, dejando solo su anillo de bodas. Luego, surge evidencia que sugiere que su marido planeaba dejarla de todos modos, como algo sacado de una película. La vida es a menudo más extraña que la ficción, ofrecí, dirigiendo la conversación de nuevo a nuestra propuesta. Después de que Diana se fue, me sentí atraída por el portátil seguro que guardaba en mi oficina en casa, el que usaba exclusivamente para monitorear asuntos relacionados con mi antigua vida. No lo había revisado en semanas, manteniendo mi resolución de centrarme hacia adelante en lugar de hacia atrás. Pero las noticias de hoy justificaban una excepción. La desaparición de Elena Castillo se había desvanecido gradualmente del interés público a medida que los problemas legales de Rodrigo aumentaban. La investigación policial permanecía técnicamente abierta, pero latente. La mención más reciente de los medios de comunicación había sido un breve segmento de ¿Dónde están ahora?, en un podcast de crímenes reales 3 meses antes, reexaminando teorías familiares. Elena había sufrido un percance no relacionado. Se había quitado la vida debido a problemas de salud mental no revelados. Había planeado su desaparición para escapar de un matrimonio fallido. Todo especulación, sin conclusiones. Cerré el portátil, satisfecha de que Elena Castillo ahora existía principalmente como una nota a pie de página en la historia de la caída de Rodrigo, en lugar de como una investigación activa. La cuidadosa planificación que había permitido mi desaparición había demostrado ser efectiva más allá de mis proyecciones más optimistas. Mi tarde incluyó una consulta por video con un nuevo cliente potencial, una editorial que buscaba orientación sobre la integración de una agencia literaria recientemente adquirida. Mientras discutía las estrategias de gestión del cambio y la alineación cultural, me encontré plenamente presente como Isabel Vega, sin ecos del estilo de comunicación más deferente de Elena Castillo. La doctora Renata había tenido razón. Los nuevos patrones se habían vuelto naturales en cuestión de semanas, automáticos en cuestión de meses. La transformación física había sido igualmente completa. Mi cabello rubio miel ahora crecía naturalmente desde la raíz, mantenido con sutiles mechas. Las lentes de contacto de color habían dado paso a una cirugía ocular con láser que permanentemente aclaró mis ojos marrones oscuros a un tono más ámbar. Un procedimiento médico justificado por beneficios prácticos, pero que servía al doble propósito de una transformación de identidad permanente. Durante la noche me encontró en la inauguración de una pequeña galería en Chelsea, apoyando a un fotógrafo cuyo trabajo había admirado desde que lo descubrí poco después de llegar a Nueva York. El espacio zumbaba con una conversación tranquila, mientras los asistentes se movían entre impresionantes imágenes en blanco y negro que documentaban la transformación urbana. Edificios antes abandonados, ahora reinventados como espacios comunitarios. «Isabel, no estaba seguro de que lo lograrías», me saludó calurosamente el fotógrafo. Sofía. A sus 50 años, con el pelo oscuro con mechas plateadas y los ojos observadores de una artista, se había convertido en una de mis pocas conexiones cercanas en la ciudad. «No me lo habría perdido», le respondí sinceramente. «Tu trabajo merece ser celebrado». Mientras circulaba por la galería, participando en el tipo de conversaciones auténticas que Isabel cultivaba naturalmente, vislumbré mi reflejo en la ventana que daba a la calle. La mujer que me devolvió la mirada no se parecía en nada a la esposa de abogado cuidadosamente arreglada
que una vez se había movido por las galas benéficas de Madrid con estudiada elegancia. Esta mujer, con su confianza relajada, su sonrisa genuina y su aplomo natural, era completamente suya. La puerta de la galería se abrió, dejando entrar a un recién llegado que me llamó la atención de inmediato. No porque lo reconociera, sino por su sorprendente parecido con Rodrigo. La misma complexión alta y el distinguido cabello canoso, un porte seguro similar. Por un momento desorientador, mi nueva realidad cuidadosamente construida pareció tambalearse. Luego se giró completamente hacia la sala y el parecido se disolvió. Sus rasgos eran completamente diferentes. Su expresión abierta y comprometida en lugar de calculadora. Solo un hombre al azar, asistiendo a una inauguración de arte. Notable solo por una similitud superficial con alguien de mi pasado. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando mi quietud momentánea. Perfectamente, le aseguré, la breve desorientación ya desvaneciéndose. Solo admirando cómo la luz juega en tu serie del puerto. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa por el paseo marítimo de Brooklyn, me detuve a contemplar el horizonte iluminado de Manhattan. En algún lugar de España, Rodrigo Martínez estaba comenzando su primera noche de encarcelamiento. En algún lugar de Madrid, Valentina Soler probablemente se estaba enfrentando a los escombros de planes que una vez habían parecido seguros. Y aquí estaba yo, a un continente de distancia, construyendo una vida que era completamente mía. Mi teléfono seguro, el que usaba solo para comunicaciones, vibró con otro mensaje de Marcos. Nuestra casa en Madrid se vendió en una subasta hoy. El último vínculo se rompió. Eres oficial y completamente libre. El mensaje resaltaba una verdad que yo ya había interiorizado. Mi liberación nunca había dependido de la condena de Rodrigo o de la venta de nuestra antigua casa. Esas eran meras confirmaciones externas de una libertad que había reclamado en el momento en que salí del Real Club Náutico de Marbella, dejando mi anillo de bodas atrás. Continué mi caminata a casa, planeando las reuniones con los clientes del día siguiente y considerando cuál de las fotografías de Sofía podría complementar la estética de mi apartamento. Los pensamientos de Isabel Vega, los planes de Isabel Vega, la vida de Isabel Vega, auténtica y autodirigida, de una manera que la de Elena Castillo nunca lo había sido. La mañana siguiente trajo un correo electrónico inesperado a mi cuenta profesional. Una consulta de consultoría de Barrera y Torres, el prestigioso bufete de abogados, donde Rodrigo había esperado establecer su práctica en Nueva York antes de que sus planes colapsaran. Buscaban apoyo en desarrollo organizacional después de una importante transición de liderazgo. La simetría era tan perfecta que casi me hizo reír a carcajadas. El mismo bufete que había figurado en la fantasía de escape de Rodrigo ahora quería contratar la experiencia de la mujer que había escapado de él. Redacté una respuesta profesional, aceptando su invitación para discutir sus necesidades, firmándola con la firma segura de Isabel Vega. Mientras me preparaba para mi día, aplicándome un maquillaje sutil y seleccionando un atuendo a medida que equilibraba el profesionalismo con la estética más relajada de Isabel, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año. De la esposa desesperada que colocaba su anillo de bodas en una mesa de cóctel a una consultora establecida con un creciente reconocimiento en mi campo, había viajado más que una simple distancia física. Mi teléfono seguro vibró con un último mensaje de Marcos. «Hoy es el primer aniversario. Felicidades por tu renacimiento». No había estado siguiendo la fecha, pero tenía razón. Había pasado exactamente un año desde la gala benéfica del Real Club Náutico de Marbella.
Desde que vi a Rodrigo bailar con Valentina, como si yo no fuera nada. Desde que ejecuté el plan de escape que había transformado no solo mis circunstancias, sino mi sentido fundamental de mí misma. Le envié una simple respuesta. No es un renacimiento, es una revelación, porque esa era la verdad en el centro de mi viaje. Isabel Vega no era una identidad fabricada que había creado para escapar de Rodrigo Martínez. Ella era la mujer que siempre había existido debajo de la fachada cuidadosamente mantenida de Elena. El ser auténtico que había entregado gradualmente a lo largo de 12 años de matrimonio con un hombre que valoraba la apariencia sobre la sustancia, el control sobre la asociación. Al desaparecer, paradójicamente me había vuelto más visible para mí misma de lo que había estado en años. Al desvanecerme sin una palabra, había encontrado mi verdadera voz. Al alejarme de un hombre que bailaba con otra mujer, como si yo no fuera nada, había descubierto que yo era todo lo que necesitaba ser. Mientras salía a la fresca mañana de otoño, Isabel Vega avanzaba con un propósito, dejando el fantasma de Elena Castillo exactamente donde pertenecía. En el pasado, junto con el anillo de bodas en esa mesa de cóctel y el marido que nunca había visto realmente a la mujer con la que se casó. A veces, reflexioné mientras me unía a la corriente de neoyorquinos que se dirigían a sus propósitos diarios. La declaración más poderosa no es lo que dices cuando te vas. Es que lo dejas todo atrás. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Y si quieres más historias emocionantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.